Bueno, bienvenidos a esta interesante plática, siendo jueves 17 de noviembre del 2022. Esta plática la organizamos la Comunidad de Amigos Sobredotados México, esta comunidad de amigos, de padres, de familia, interesados y apasionados por encontrar cómo ayudamos a nuestros hijos a lograr su mayor desempeño, su mayor desarrollo y sobre todo que encuentren verdaderamente su pasión en la vida. Pues nos hemos reunido por medio de correos, en algunos momentos hasta en forma presencial, esto fue antes de la pandemia, por supuesto, pero para convivir, para hacer reuniones, para hacer pláticas, para poder compartir links de libros, de especialistas, de escuelas, de todo lo que en realidad se necesita para poder acompañar a un niño que es diagnosticado con altas capacidades, sobredotación, superdotación, con el término que se le quiera conocer por los diferentes acepciones que hay en diferentes países, pero bueno, creo que esta comunidad ya la fundamos en el 2017, es una comunidad, la verdad que me llena mucho de orgullo porque te llenas de experiencias y de pláticas y de estar cerca de otros padres que están en el mismo camino que nosotros y estoy muy contenta que podamos estar haciendo actividades en nuestra comunidad. Bueno, si hay alguien que está participando y no nos conozca, por favor escríbanme a cintia.perezmalpica@gmail.com. Por supuesto, les mandaré toda la información. Y a los papás que por primera vez les comentaron que su hijo tenía este diagnóstico, no se desespere. Hay muchas personas que podemos apoyarlos en algún comentario, alguna plática, alguna sugerencia. Entonces, esténse tranquilos, podemos compartirles mucha información. Bueno, les comento que esta plática será grabada, la vamos a subir en el canal de YouTube de la comunidad, porque varias familias nos comentaron que no era posible por ser un día de trabajo participar, pero por supuesto la vamos a subir al canal de la comunidad en YouTube y por ahí también la van a poder ver. Está con nosotros la licenciada Karen Franco, le agradezco muchísimo, amiga de esta comunidad, muy activa por cierto, ya sus Gracias. hijos, uno de sus hijos ya ha presentado también un interesante tema de los animales marinos, si no la han visto también está en la página de la comunidad. Quien nos hizo favor de contactar al doctor Salvador Trejo, es profesor de la Universidad Autónoma de Baja California. Va a impartir la plática Padre de Tigre Pintito, trastorno de déficit de atención e hiperactividad familiar. Y este tema, antes de esta presentación, les comentaba que el déficit de atención es un diagnóstico que en varias ocasiones, en ese camino de varios evaluadores que nos dan su punto de vista con respecto a nuestros hijos, en más del 80% de los casos, primero fue el primer diagnóstico que recibimos antes de llegar al de sobredotación. Entonces, bueno, es importante para la comunidad conocer también cuáles son esos elementos. Tenemos programada una sesión de 1 hora, la presentación será de 1 hora. Posteriormente pasaremos a una fase de preguntas y respuestas. Quien tenga una pregunta a hacer directamente al doctor, por supuesto, nos los hace favor de decir. Y si quieren mandarlo por el chat, vamos a estar, Karen y yo, atentas al chat para ver si tienen alguna pregunta para el doctor. Por supuesto, la atenderemos. Sin más, voy a cederle la palabra a Karen Franco, quien nos hará una breve semblanza del doctor Salvador Trejo, una breve semblanza de su amplia trayectoria, por supuesto. Adelante, Karen, muchas gracias. A ti, Cintia, muchas gracias. Bueno, el doctor Salvador Trejo García es profesor de tiempo completo en la Facultad de Medicina y Psicología de la Universidad Autónoma de Baja California. Recibió el título de licenciado en Psicología por la Universidad del Valle de México y el de doctor en Ciencias del Comportamiento por el Instituto de Neurociencias de la Universidad de Guadalajara. Está interesado en la relación entre la genética y la neuropsicología de los trastornos del neurodesarrollo. Y bueno, tiene amplia experiencia en todo lo que es el TDAH, por lo que les doy la palabra para que podamos comenzar con la conferencia. Hola, muy buenas tardes. Pues lo primero es agradecerles la invitación a poder dar esta plática con ustedes sobre el TDAH. Déjenme nada más compartir la
la presentación para que me dicen si lo pueden ver. Se ve muy bien. Perfecto. Bueno, pues el título es un título que a mí me gusta. Jugamos con la palabra, con las palabras aquí, es por lo regular, hijo de tigre pintito, es lo que por lo regular nosotros conocemos. Sin embargo, en este caso, pues el padre de tigre, o sea, el papá de un chico que pues presenta ciertas características conductuales particulares, pues pintito, ¿no? O sea, al final de cuentas también puede presentar algunas de estas características, de ahí que pues sea TDAH en adultos o TDAH familiar, es el TDAH como se puede presentar en la familia, ¿no? Este trastorno, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Bueno, lo primero que he de comentarles es que el TDAH, trastorno por déficit de atención, es un trastorno caracterizado por la presencia de conductas que reflejan inatención, hiperactividad e impulsividad, ¿no? Estas están descritas o están enlistadas en el DSM-5, que es el manual diagnóstico, bueno, diagnóstico estadístico de los trastornos mentales de la Asociación de Psiquiatría, ¿no? En su quinta edición. En esta quinta edición ubican al TDAH como un trastorno del neurodesarrollo. Esto lo que quiere decir es que es un patrón de conductas, como yo les comentaba, hiperactividad, inatención, impulsividad, que se debe presentar a lo largo de la vida de los chicos, ¿no? A lo largo de la vida de las personas. No es algo como que fue en un momento particular de tu vida y solamente en un lugar, ¿no? Es algo que las personas lo deben de presentar siempre. Ahora, esto de la inatención lo podemos identificar como un aspecto como de dificultad como para poder mantenernos en el foco de lo que nos piden todo el tiempo. Digamos, bueno, pues la atención es la capacidad que tengo como para poder inhibir estímulos irrelevantes para lo que estoy haciendo, identificar lo que es relevante para la actividad que estoy haciendo y mantener esto durante todo el tiempo que se me está pidiendo. Por ejemplo, esta sesión va a tener una duración alrededor de 1 hora, entonces a mí me gustaría pensar que ustedes tienen la capacidad para evitar todo tipo de ruido, ¿no? Que puede haber muchísimo, nuestros hijos, nuestras parejas, que la tele, que la radio, miles de cosas que están ahí, y poder centrarnos en lo que se está diciendo en esta plática, tanto en lo que estoy diciendo yo con mis palabras, como lo que estoy presentando en las imágenes. Esto también que ustedes, dentro de todo ese ruido, pues pueden identificar qué es lo relevante y durante todo el tiempo que dura, ¿no? Eso serían unos aspectos atencionales. De hiperactividad, pues es una situación que les cuesta mucho trabajo mantenerse quietos. Es una situación como de mantenerse sentados en situaciones donde se les exija, donde se les demande, pues es muy complicado para ellos, ¿no? Esto donde principalmente se ve es en ambientes estructurados. Ambientes estructurados son pues, la escuela. Es el principal lugar donde empiezan a brotar todo este tipo de situaciones. Les cuesta mucho trabajo seguir las instrucciones de mantenerse quieto, mantenerse callado. Esa clásica persona que cuando tú le vas a preguntar algo, ni siquiera has terminado de preguntarle y ya te está contestando o diciendo otra cosa, ¿no? Ahora, en el mismo DSM están definidas las características que debemos identificar para poder detectar que alguien lo tiene. Como les comentaba, es el neurodesarrollo, se tiene que presentar a lo largo de la vida y entonces en función de eso hay cinco criterios principales que se deben cumplir. El primero son los síntomas. Esta es una situación un poquito contradictoria, no es contradictoria, un poquito complicado muchas veces para comprender. Pero en el DSM hay 9 posibles conductas que presenten de inatención y 9 posibles conductas de hiperactividad e impulsividad. De entrada, el TDAH tiene 3 presentaciones. La primera es la de inatención. Si hay 9 síntomas o 9 tipos de conductas que pueden presentar las personas, con que presentes 6 de esos, se puede decir que eres inatento, que presentas la versión inatenta del TDAH. Ahora, si presentas 6 de hiperactividad e impulsividad, ya podrías decir que eres hiperactivo impulsivo. Esto es en niños principalmente.
Esa sería la presentación de hiperactivo impulsivo. Y si alguien presenta por lo menos 6 de inatención y cumple con ese criterio, y también 6 de hiperactividad e impulsividad, y eso hace que cumplan también con ese otro criterio, entonces cumplen los dos criterios, y en ese momento se le conoce como combinado o también mixto. Entonces aquí nosotros ya vemos que puede haber 3 tipos de TDAH: el inatento, el hiperactivo impulsivo y el combinado. Hay algo importante que debemos empezar a hablar de una vez. Estos pueden tener diferencias sexuales. Por ejemplo, en niños es muchísimo más común detectar hiperactivos impulsivos o combinados. Y en las niñas es muchísimo más común el subtipo inatento. En el contexto en el que están, pues muchas veces van, pues no es problemático, pero el niño está teniendo muchas dificultades que tiene que ver con aspectos de organizarse para hacer tareas, para planear lo que tiene que hacer, para poder imaginarse las cosas que tiene que establecer durante una lectura, que se están distrayendo y tienen que releerlo varias veces, o sea, dificultades que pueden presentarse en su desempeño académico. Y luego las escuelas no se detienen mucho con ellos porque no son problemáticos para lo que ellos quieren, ¿no? Entonces, esos pasan silentes y muchas veces el diagnóstico de inatención se vuelve más relevante ya en etapas posteriores, como en la secundaria, preparatoria, o ya lo que se ha visto en mujeres en la adultez. Entonces, estos son los síntomas, es el primer criterio, tienes que presentar estos para decir que eres cualquiera de estos subtipos. El segundo es la edad de inicio. Para el DSM-5, que es la edición que surgió en el 2013 y se utiliza en la actualidad, se estableció la edad de inicio de 12 años. No es como que a los 12 años pase algo particular. Lo que sucedió es que realmente, si nosotros pensamos que es del desarrollo, es que siempre se vio presentar de esa manera, solamente que cuando alguien adulto llega a solicitar el diagnóstico, muchas veces es muy difícil comprobar que lo hayas presentado antes de los 12 años, ¿no? De hecho, en el DSM-4, el punto de corte era de 7 años. Súper complicado que alguien consiga alguien que lo recuerde o él mismo recordarlo, ¿no? Entonces pusieron el punto de asegurar que las personas recordaran. Entonces, a la edad de inicio, por lo menos se pide que esos síntomas los presentaras antes de los 12 años, corroborando que siempre hayan sido así. Que sean en distintos ambientes es el tercero. Esto de los distintos ambientes es que no sea solamente en la escuela, es que no sea solamente en su casa, es que, como quien dice, el que es perico donde quiera es verde, ¿no? O sea, en cualquier lugar tienes que tener estas características conductuales. Oye, pero lo que sucede es que mi hijo es súper bueno por los videojuegos y ahí está y puede estar mucho tiempo. Pues ahí hay una situación bien particular. Un videojuego tiene la característica de que son súper estimulados, o sea, tienen muchísimos estímulos, o sea, son muchas imágenes, son muchos colores, son el sonido, son muchas cosas, la interacción con otros, la competencia, ese tipo de cosas hacen que los niños con TDAH tiendan a engancharse más. Sin embargo, también se ha visto que el desempeño de estos chicos con TDAH en los videojuegos no es igual en comparación de chicos que no tienen TDAH, ¿no? Al final de cuentas, aunque sean muy buenos, se sigue viendo como ciertas dificultades derivadas de los problemas atencionales o de hiperactividad. Entonces, estos distintos ambientes, escuela, en la casa, con los parientes, con los primos, con los amigos, vaya, ¿no? Donde los chicos que no tienen TDAH rechazan a los chicos con TDAH y los motivos tienden a ser porque es muy molesto, porque es muy inquieto, porque le va mal en la escuela, porque es agresivo, porque es como muy dominante. Y pues muchas veces lo que sucede es que son chicos que están más ensimismados y por eso parecen ser groseros, ¿no? Realmente en este trastorno en particular no está la condición de querer transgredir a las demás personas, realmente están como más en su rollo, por así decirlo. De hecho, uno de los síntomas es parece que no atiende cuando se le está hablando directamente, ¿no? Parece que no te escucha. De hecho, es algo así como que, por ejemplo, está Karen y le digo Karen y no voltea, Karen, 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 y ya hasta le parece ser que le tengo que tomar del bracito para que Karen voltee y me diga, ¿qué pasó? ¿Me estabas hablando a mí? La escuela, las amistades, todo esto se vea deteriorado por los síntomas. O sea que esas situaciones de hiperactividad, estas situaciones de inatención realmente están generando problemas con los amigos, problemas con los primos, problemas con sus papás, problemas con sus hermanos, que los maestros lo reporten, vaya, no sé, que se esté notando que hay un deterioro, ¿no? En función de todo esto. Y otra condición, pues que no haya otras patologías que expliquen estos síntomas, ¿no? O situaciones más contextuales, por ejemplo, que estén pasando cambios importantes en la familia o, ya sé, pues probablemente
cambios de ciudad o cambios en la estructura familiar, de índole de cualquier tipo, pues esas cosas luego pueden afectar. Entonces, todo esto se tiene que evaluar, ¿no? Si solamente durante este periodo, es importante considerar que tal vez no sea realmente un TDAH, sino algo emocional. Por eso es muy importante la parte de la edad del inicio y que esto es constante, ¿no? O sea, y que por lo menos durante 6 meses o un año este chico lo ha estado presentando, ¿no? Estos son los síntomas que se presentan principalmente bueno, no son los síntomas, son las características que se solicitan cuando son niños, 12 años, y también para adolescentes. Sin embargo, hay pocas modificaciones del trastorno o de las consideraciones para adultos. En la siguiente imagen, bueno, a la derechita tengo el cuadrito de lo que es para adultos. En general, el cambio principal es que nos reducen el número de síntomas, ¿no? En los niños tienes que presentar por lo menos 6 de inatención para ser inatento y por lo menos 6 de hiperactividad impulsiva para ser hiperactivo impulsivo. En los adultos, si tienes 5 de inatención, probablemente eres inatento. Si tienes 5 de hiperactividad e impulsividad, pues probablemente eres hiperactivo e impulsivo. En este contexto, la principal duda es por qué 5 y no 4, ¿no? Esto es un criterio un poquito arbitrario. Bueno, no es un poquito, es arbitrario. Realmente se tomó en consideración solamente para hacerlo más laxo, porque es muchísimo más complicado luego en los adultos que se presenten los síntomas tal cual. ¿Por qué? Porque pues muchas veces cuando tú ya eres adulto compensas muchas de estas dificultades a través de distintas estrategias que puedes establecer y tal vez no es tan notorio, ¿no? Entonces no se haga tan claro que las personas puedan presentar este tipo de síntomas, ¿no? Por ejemplo, hay uno muy particular que me encanta, que ya son algunos adultos que toman algunas estrategias y lo cual es maravilloso, es un tipo como de ajuste de una condición, de personas que luego son súper inquietas, les cuesta mucho trabajo mantenerse en un lugar y esto para que no se note o lo aprovechan en su contexto siendo muy serviciales. ¿Qué necesitas? ¿Qué quieres? Y tú de repente te das cuenta que esa persona jamás se sentó. Y toda la noche estuvo trayendo y esto. ¿Y tú qué necesitas? Y esto. ¿Y tú qué? Ah, no, claro que sí, bla. Y todo el mundo dice, oye, ¿cuánta energía tiene esta persona, no? Y realmente, pues, es un patrón de hiperactividad que siempre ha presentado, solamente que, pues, lo adapta, ¿no? Y lo convirtió como en un aspecto favorable dentro de su perfil. Entonces, en ese sentido, pues, por eso muchas veces en adultos no es tan notorio. O, por ejemplo, esas cuestiones de inatención donde pues las personas les cuesta mucho trabajo sentarse y organizarse y planear, pues ya hay muchos que lo que han logrado es como hacer un buen uso como de estas muletas que tenemos de agendas, ¿no? Y en estas agendas poder planear y sentarse y organizarse, aunque les cuesta mucho trabajo hacerlo, pero muchos lo logran. Y esto les ayuda a ya no presentar tantas dificultades a lo largo de su desempeño laboral o dentro de su casa, ¿no? Que al final de cuentas, sobre todo más hoy en día, tanto hombres como mujeres que ya tenemos muchas actividades en casa, pues todos sabemos que es como nuestro segundo trabajo o muchas veces luego hasta el más importante, ¿no? O sea, realmente llegas a casa y ya no es a descansar, sino a las actividades que hay que hacer ahí, ¿no? Entonces también hay que organizarse en ese contexto. Y todo esto lo retomo porque más adelante va a ser un poquito importante que lo veamos todo esto como si siempre fueran actividades, responsabilidades y que todo el tiempo debemos de mantener en mente. La edad de inicio es igual, lo de los ambientes es igual y los ambientes, todo esto sigue siendo igual, ¿no? Ahora, en este contexto, un aspecto importante es que esto lo dice el DSM, son las características que debemos de tener para que las personas presenten o tengan el diagnóstico. Sin embargo, en el DSM no se clarifica exactamente el algoritmo, que eso es como el procedimiento, la serie de pasos que tenemos que hacer para llegar a ese diagnóstico, ¿no? De aquí, pues lo primero que yo les tengo que comentar es que el diagnóstico del TDAH es un diagnóstico clínico. Esto de diagnóstico clínico lo que quiere decir es que es a criterio del experto. Entonces aquí el principal es el manual diagnóstico de psiquiatría, pues obviamente es algo que compete principalmente a los psiquiatras, ¿no? Y sobre todo porque el trastorno por déficit de atención, el principal tratamiento que se tiene es farmacológico. Es el gold standard, es el estándar de oro, es el principal, o sea, es el que tiene más evidencia que es eficaz.
Entonces, también pueden ser neuropsicólogos, psicólogos capacitados, también neurólogos que estén capacitados para dar el diagnóstico de trastorno por déficit de atención. Sin embargo, siempre debemos de, o sea, si yo como psicólogo, neuropsicólogo detecto esto, siempre es un trabajo íntero multidisciplinario donde tiene que estar involucrado un psiquiatra, ¿no? ¿Por qué? Porque si principalmente el medicamento es el tratamiento por excelencia, el psicólogo, neuropsicólogo no está en sus funciones, no está en su capacitación, el tomar la decisión sobre si se va a usar o no ese medicamento. Eso es algo que siempre me gusta dejar claro, ¿no? Espero que eso no haya confusiones. Si yo como psicólogo lo detecto, ok, puedo dar el diagnóstico, sin embargo, se tiene que ir también con un médico que esté encargado de la parte del medicamento y que él decida si se va a dar o no ese tratamiento, ¿no? Entonces estamos hablando de un manejo entre distintas disciplinas para esto, ¿no? Entonces esta evaluación clínica pues es a ojo del experto quien va a determinar si se presenta o no esto. Sin embargo, el algoritmo siempre involucra distintos procedimientos que se utilizan. Por lo tanto, necesitamos saber no solamente lo que piensa el papá, sino también lo que puede pensar otra persona que lo conoce, que conoce al chico, en la familia, así como también el ambiente escolar. Entonces, para poder llegar a esos ambientes utilizamos escalas conductuales. Esas tienden a ser una serie de cuestionarios donde se preguntan los síntomas y la frecuencia con la que estos se observan en distintos lugares, ¿no? Entonces, es el experto, es el clínico que está haciendo una historia clínica a los padres, donde está detectando todas las conductas, desde qué momento se presentaron, si hay otros familiares que también tienen estas mismas características conductuales, si el papá no lo presenta o si la mamá también no lo presenta, si no tienen diagnóstico ya bien establecido. Y pues después recopila la información de los múltiples informantes a través de estas escalas. Les van a imprimir una serie de cuestionarios que los van a compartir y les van a pedir que los lleven a la escuela, que se los lleven a otros familiares para después recopilarlos y retomar la información de distintos ambientes. Ya después, en el ámbito de la neuropsicología principalmente, se hace una serie de aplicaciones de pruebas neuropsicológicas. Estas pruebas neuropsicológicas son una serie como de pruebas de lápiz y papel, por así decirlo. Son como una serie de retos, por así decirlo, retos que están, mediante los cuales nosotros podemos saber qué tan buena atención puedes tener, qué tan buena memoria puedes tener, o qué tanto tú puedes regular tu conducta o manejar ciertos elementos. Esto es importante porque con estos descartamos también aspectos de inteligencia. Una de las características principales para que puede entrar como otra condición, de hecho casi cualquier aspecto del neurodesarrollo, es que no haya dificultades o discapacidades intelectuales, ¿no? Ese es uno de los aspectos principales. Realmente el criterio está más definido hacia lo que está por debajo en comparación de lo que está hacia arriba. Y sobre todo aquí es importante comentarlo por lo que nos estaba comentando la presidenta Cintia, donde pues muchas veces se da este diagnóstico en estos grupos, porque realmente no hay un punto de corte definido como para descartarlo, ¿no? Realmente no está ese aspecto contemplado, ¿no? en estos criterios. Entonces son aspectos de inteligencia, aspectos de atención, de memoria, entre otras, como también uno muy importante pues es la observación. Entonces aquí el profesional de la salud lo que hace es estar observando la conducta del chico durante todas las sesiones, ¿no? Así como también la de los papás, ¿no? También estamos observando a los papás, cómo están haciendo, diciendo, cómo pueden ser los aspectos académicos, laborales o interpersonales, ¿no? Bien, voy a avanzar en esta. Ahora, estas características conductuales que nosotros, de las que estamos platicando, pues ¿de dónde vienen, no? ¿Qué es esto del TDAH, no? ¿Qué es por qué mi hijo va a tener estas características? Y eso es la etiología, ¿no? La razón o no el sustento, sino como el origen, ¿no? De esto. El TDAH se piensa que el origen es de algo que conocemos como multifactorial, o sea que son de múltiples factores. Principalmente son dos factores, aspectos genéticos, que son las características biológicas que heredamos
a partir de nuestros padres. Y con esto lo que quiero decir es, pues sabemos que nuestras características, heredamos como las características físicas, ¿no? O sea, por ejemplo, yo me parezco más a mis papás que Karen, ¿no? Porque yo tengo los genes de mis papás y Karen no. Karen se parece más a sus papás. Igual cada uno de nosotros, esas características físicas, mi nariz, mis ojos, mis cejas, el color de mi cabello, mi estatura, todo esto pues viene de mi familia. Son esas características biológicas que me están heredando y que van a determinar todo esto, ¿no? Todo lo que yo soy a nivel físico. Y aquí hay un aspecto importante. Nosotros partimos del supuesto de que pues el cerebro y nuestro sistema nervioso es el mediador entre los estímulos que nos llegan, así como también del procesamiento de todo esto, la manipulación, y así como también de las respuestas que podemos dar ante el ambiente. Y entonces es donde viene esta parte maravillosa, ¿no? O sea, muy bien, si todo llega a mi cuerpecito y lo procesa mi sistema nervioso, con médula, en mi cerebro, y está procesando todo esto, y a partir de ahí yo voy a responder, pues resulta que el cerebro también es algo biológico. El cerebro es otro órgano, así como también lo son todos mis músculos, así como lo es mi piel. Entonces, si físicamente, en la parte exterior de mi cuerpo, me parezco a mis papás, me parezco a mi familia, que es algo biológico, es algo material, que me hace pensar que mi cerebro y mi sistema nervioso no va a ser igual. Me estoy dando a entender con esto. Si hay una duda, digo, pueden detenerme, ¿no? Entonces, estas son las características que pues estamos heredando, que viene de nuestra familia y lo compartimos. Ahora, ese es un aspecto, lo genético, sin embargo, no es tan determinista como muchas veces lo quieren plantear. Esto interactúa con los factores ambientales. Los factores ambientales son aquellas cosas que están en el contexto y pueden ser de tipo biológicos o sociales. Y los podemos dividir en 3 etapas. La primera es lo prenatal, todo lo que sucedió durante el embarazo de nuestras mamás. De aspectos biológicos, como si se nutrió bien, si presentó, bueno, pues muchas veces tiene que ver con el consumo de sustancias o alguna problemática que pudo haberse dado en esa etapa, como su hijo fue planeado o si su hijo fue deseado. Son preguntas muy feas, pero es que cuando tenemos una negativa en esa respuesta nos podemos imaginar al estrés al que se expuso esta mujer a lo largo de su embarazo. Si el niño no fue planeado, pues podemos imaginarnos que tuvieron que haber muchos ajustes tal vez en la familia, así como tanto espacio, como de económicos, como de tal vez con la pareja o la familia, ¿no? Y si no fue deseado, pues bueno, ya ni nos metamos tanto, ¿no? O sea, obviamente hay la situación de estrés social que está viendo lo malo del embarazo, pues puede ser significativo. Eso al final de cuentas también recae en aspectos biológicos, porque un estrés constante pues es una liberación continua de cortisol, que sabemos que esto puede afectar el producto al final de cuentas, no al bebé. Entonces, mucho estrés, constantemente se está liberando esto, pues va a afectar al bebé, ¿no? Entonces, esos serían prenatales. Perinatales es todo aquello que sucede durante el momento del nacimiento y realmente es como el registro de condiciones que probablemente estarán previas. Por ejemplo, ahí está muy claro aspectos como de peso al nacimiento, si fue prematuro, si se necesitaron instrumentos para el momento de nacer. Todo esto, aunque sucede en el perinatal, o sea, alrededor del nacimiento, muchas veces también es lo que sucede o se desencadena por dificultades prenatales, ¿no? O sea, al final de cuentas está como entrelazado. Y ya de cosas posteriores, de lo postnatal, a nivel biológico, pues también tiene que ver con nutrición o si o también consumo de plomo o también algún tipo de sustancias, ¿no? Que también están asociadas al TDAH. Y de lo social, de la parte va más, en este contexto va más como aspectos de las prácticas parentales, ¿no? Parece ser que el establecimiento de límites de una manera adecuada también, si no se establecen de una manera adecuada, también los chicos pueden presentar un patrón conductual como no ajustado en distintos contextos. Ahora, esto, lo que les puedo comentar
es que los estudios que han determinado que es más importante el aspecto genético o lo ambiental, parece ser que es más importante lo genético. Los estudios de heredabilidad que se hacen con hermanos, con gemelos monocigotos y heterocigotos, que son los gemelos exactos y los gemelos que parecen que les decimos más cuates. Los gemelos exactos se piensa que tienen exactamente la misma cantidad de genes, ¿no? La misma presencia de genes, y los que son cuates tienen 50-50, pero los dos grupos tuvieron el mismo ambiente. Entonces lo que estudian es la coincidencia de TDAH en ambos grupos. Y aquí lo que sí se ha visto es que los hermanos monocigotos tienen una mayor presencia. Esto ha llevado a que se estime una heredabilidad de alrededor del 75%. Esto quiere decir que el apartado genético explica el 75% de la presencia del TDAH. O sea, se piensa que sí es altamente genético. O sea, sí es importante lo ambiental, queda ese 25%, que es donde lo que más nos deja como para poder trabajar. Sin embargo, sí está mucho este contexto biológico. De ahí que muchas veces el tratamiento principal para el TDAH, pues tenga, sobre todo en niños, es la psicoeducación a los padres, ¿no? De que sepan a qué es lo que se están enfrentando y cómo trabajarlo, más que el simple hecho de cambiar al niño en un punto claro, ¿no? Entonces sí, la psicoeducación es muy importante en estos aspectos, porque al final de cuentas es un componente biológico, principalmente lo que explica la presencia de estas conductas. Y ahora, aquí lo que yo les estoy mostrando, pueden ver, es un dibujito en el cual en la parte del centro está gen ambiente, que ya platicamos que son los genes, esas características biológicas que nos heredan, presentes conductas, y cómo interactúan con los factores ambientales, están interactuando, están entrelazados, ¿no? En cierto sentido, porque ciertos factores genéticos producen ciertos ambientes. ¿Cómo que producen ciertos ambientes? Hubo un momento donde empezaron a decir que el estilo parental era muy importante, ¿no? Que los papás que tenían hijos con TDAH tendían a ser muy restrictivos, que tendían a ser muy rígidos, que tendían a ser como muy autoritarios. Un estilo parental autoritario es aquel en el cual es exigente, agresivo y dominante, ¿no? Y que se le pide, y que el papá tiende a decir, no me cuestiones, las cosas son así. Y empezaron a decir que tal ese estilo parental estaba asociado con que los chicos se volvían TDAH, hasta que después hubo trabajos muy bonitos, donde también incluían chicos hijos de estas personas que no tenían TDAH, y que lo que descubrieron es que no necesariamente el papá está generando esa condición, sino que pues es muchísimo más fácil trabajar con un chico que no tiene estas conductas en comparación de un chico que sí las tiene. Entonces un papá le dice al niño una vez y lo intenta razonar, oye hijo esto, segunda vez, tercera vez, cuarta vez, ya la 20ª no le pregunta, ¿no? Entonces aquí la cuestión, ya lo que estos autores, estos investigadores empezaron a decir es que pues es que hay una interacción. O sea, sí está este estilo parental de los padres, sin embargo, esto también es la respuesta de los papás que tienen ante un chico que ha sido muy difícil llevarlo en distintas condiciones, ¿no? Entonces, también es que los papás se vuelven un poquito así con ellos, ¿no? Entonces, por eso se habla de esta interacción de gen-ambiente, de que se están desarrollando estos chicos. Y todo esto lo que nos lleva hasta el TDAH. Ahora, en la parte superior ustedes pueden ver que hay una línea roja. Esa línea roja es un concepto de estadística que se conocemos como la distribución normal. Y aquí lo que yo quiero representarles es que abajo de esa curva se encuentra toda la población. Todas las personas que existimos, digamos que estamos abajo de esta curva. Y estaríamos ubicados a la izquierda o a la derecha, ¿en función de qué? En función de la presencia de esos factores tanto genéticos como de esos factores ambientales. Me gusta este dibujito y me gusta presentarlo así. Yo sé que es complejo, sin embargo, lo que tenemos que imaginar es que ahí estamos todos. Hasta la izquierda de esto estarían las personas que no tienen ningún factor genético para presentar TDAH, ni tampoco ningún factor ambiental de esos factores de riesgo. No tienen nada. Son muy pocos, se dan cuenta, porque la línea cae, es muy poquito. Digamos que en el eje de las X se están presentando cuántos factores genéticos y ambientales presentamos, y en el eje de las Y es la frecuencia de las conductas, ¿no? Que podemos tener. Entonces aquí estas personas, digo, la frecuencia de los factores genéticos y ambientales que podemos presentar, que están hasta la izquierda, no presentan nada, y vean que son muy poquitos. Es muy raro encontrar a alguien que no tenga absolutamente nada con lo del TDAH. Y hasta la derecha están las personas que tienen
todos los factores genéticos y todos los factores ambientales para presentar TDAH. Y vean que también serían muy poquitos. De aquí al centro estaríamos la gran mayoría de las personas, que sí presentamos algunos factores genéticos del TDAH y algunos factores ambientales. ¿Por qué me gusta esto? Porque nos damos cuenta que son características que están en toda la población. Son genes que cualquier persona, bueno, que muchas personas pueden presentar, y son factores ambientales que muchas personas también pueden presentar. Aquí el punto es que hay un grado, hay un punto de corte. Si se fijan, ahí está la línea que lo está cortando, esta línea azul, que a partir de ahí las personas tienen los factores genéticos que se necesiten los factores ambientales necesarios para ya desarrollar TDAH. Pero ¿saben qué es lo complicado? Que no todas las personas que tienen TDAH tienen los mismos factores genéticos ni tampoco tienen los mismos factores ambientales. Y ahí que esto se ha considerado un trastorno muy complejo. Si vamos, es muy complejo. Hemos dicho que había 3 subtipos. No hay un solo tipo de TDAH. Es inatento, hiperactivo o combinado. Y si se fijan, dentro de cada uno de esos también es complejo. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que habíamos dicho que eran 9 síntomas de inatención? Y que solamente necesitaba 6 de todos esos para hacer. Pues si hacemos combinaciones, pues puede haber un montón de tipos inatentos, ¿no? Pasa lo mismo con hiperactivo e impulsivo. 6 de 9, hagan combinaciones. Oye, de los combinados, 6 y 6 de los 18. O sea, podemos tener una variedad de tipos de TDAH asombrosa en la población, sobre todo porque tal vez hay chicos que tienen 6, tal vez hay chicos que tienen 7, hay chicos que tienen 8. O sea, hay una gran cantidad de posibles TDAHs que están ahí. O sea, es muy heterogéneo. Por lo mismo también los estudios nos están diciendo que no solamente es un solo grupo de personas con TDAH, porque muchas veces los categorizamos como si fueran personas diferentes, ¿no? Y por eso me gusta esta distribución, porque desestigmatizamos también la presencia de estas conductas. Entonces, si nos fijamos, estos factores genéticos y factores ambientales están presentes en toda la población, solamente que en algunos casos, pues entonces se empiezan a presentar más y ya se detonan las conductas que pueden ser de su tipo, de tipo TDAH. Me estoy dando a entender hasta aquí esta parte de los factores que nos pueden, que suele ser como de la etiología del trastorno. Es un trastorno complejo, tiene que ver aspectos genéticos, aspectos ambientales, y aquí también algo relevante, factores genéticos, de dónde nos vienen, pues de nuestros padres. Y también el factor ambiental, que está totalmente entrelazado con el factor genético, pues es el ambiente familiar. De ahí que se hable de que el TDAH cursa en familias. Estos tipos de patrones conductuales pues tienden a presentarse en los grupos familiares, ¿no? Y para allá vamos, ¿no? Ya de aquí, nada más para puntualizar un par de cositas muy simples. Se habla de la neuropsicología del TDAH, ¿no? Algunas cosas que nos son importantes, que podemos saber de aspectos cognitivos. La neuropsicología es el estudio del cerebro con la conducta, ¿no? Sabemos que hay distintas áreas del cerebro que están asociadas a dificultades con el TDAH, sobre todo aquí, solamente es por ilustrar, es un cerebrito que está ahí a la derecha, y ahí en la parte posterior podemos ver que está el cerebelo, en la parte posterior está la porción, y en la parte anterior están aquí los lóbulos frontales. Y abajo está la red frontostriatal. Esta red está involucrada con la regulación de las conductas, las porciones de atención, y algo que consideramos central en el TDAH. Algo que desde la neuropsicología se considera central en el TDAH. Aquí estoy cambiando un poquito de tema porque al principio estamos hablando de lo que dice el DSM. Ahora psicología, donde ya estudiamos aspectos cognitivos, aspectos de cómo procesan la información las personas con TDAH, hay algo que se conoce como las funciones ejecutivas. Funciones ejecutivas son las habilidades que nos permiten ser personas funcionales y adecuadas en nuestro contexto. Organizarlo, sentarse, llegar a su casa y sentarse y pensar, ya vengo de la escuela, tengo que pensar qué es lo que voy a hacer en la tarde para poder alcanzar a terminarlo en tiempo. Imagínense un niño, ¿no? Que tiene que llegar y hacer todo eso, sentarse y decir muy bien.
tengo 3 horas para hacer la tarea, tengo esta tarea, tengo esta tarea, esta tarea, y entonces lo voy a hacer así, así, y estimar bien los tiempos de lo que le va a tomar cada tarea para poder después decir, y me va a quedar 1 hora después para poder jugar. Eso sería un niño que tiene un funcionamiento extraordinario, ¿no? Que se siente y lo planea y después, y toda la planeación tiene que pensar en los materiales que necesita para poder hacer las tareas, ¿no? Entonces trae las cosas, los pone y entonces se siente y sin ningún problema. Eso es bien importante porque se puede sentar y ya no tiene por qué pararse para ninguna otra cosa, porque tiene todo para hacer la tarea, ¿no? Y hasta que lo termina, que es otra de las opciones del funcionamiento ejecutivo, hasta que lo termina, se levanta. Y ya después puede hacer otras actividades. Eso serían funciones ejecutivas. Aquí estamos proponiendo 3 que podrían estar principalmente afectadas en chicos con TDAH. Es la inhibición, la memoria de trabajo y la atención sostenida. La atención sostenida, voy a empezar con eso, ya lo hemos platicado, es la capacidad que tengo para poder mantenerme durante todo el tiempo que lo necesito, ¿no? O sea, el niño tiene 3 horas para hacer la tarea, pues las 3 horas va a poder mantenerse concentrado en lo que está haciendo. Pues la de la inhibición. La inhibición es la capacidad que tengo para poder evitar los estímulos que llegan en el contexto y también terminar lo que quiero hacer. ¿Cómo es eso? Pues llegan muchos estímulos, ¿no? El niño está sentado haciendo su tarea y tal vez tiene otro hermanito que quiere jugar, o tal vez llega el papá que también luego quiere jugar, o alguien más, entonces hace como mucho ruido, y el niño tiene que evitar esas cosas, ¿no? Decir, no, déjenme en paz, tengo que terminar todo esto. Evitar esas distracciones, evitar todo y mantenerlo. Así como también los deseos internos, ¿no? De repente el niño ya quiere pararse a jugar, ya se enfadó, todo esto, entonces evitar todo eso le va a permitir conseguir las metas. Eso sería parte de la inhibición. Y la memoria de trabajo es esta capacidad que nosotros tenemos para poder mantener en mente las cosas que yo estoy haciendo y poder manipularlas y dar un resultado distinto. Por ejemplo, si yo quisiera ahorita plantearles la situación de la memoria de trabajo a todos ustedes, les preguntaría cuánto es 3 más 5. Entonces ustedes en su memoria a corto plazo ponen un 3, un más y un 5. Y de su memoria a largo plazo traen a este momento el procedimiento de la suma. Y entonces ustedes ya pueden decirme 8. Si se fijan, ustedes mantuvieron en su mente los elementos, lo manipularon y me dieron un resultado diferente. Eso, para lograr eso, hacemos uso de la memoria de trabajo. Ahora, ¿dónde lo utilizamos constantemente? Pues prácticamente en todo. Por ejemplo, en esta sesión, si tuvieran dificultades en la memoria de trabajo, les sería muy difícil seguirme. Porque cuando yo voy teniendo, yo realizo un discurso, digo una oración, digo algo y ustedes lo mantienen. Digo otra oración y ustedes integran las dos, ¿no? Digamos que si yo al final de esta sesión les preguntara qué dije, no me lo dirían exactamente qué fue lo que dije. Me harían un resumen. Hablaste de esto, porque ustedes están abstrayendo lo más importante. ¿Qué les permitió eso? La memoria de trabajo. ¿Dónde también lo detectan muchísimo? Cuando están leyendo un texto. Si fijan, un texto tiene una frase, la leen, la entienden y entonces pasan a la siguiente. Y así van hasta que tiene todo un parrafito. Pueden pensar de qué me habló el párrafo. No se lo aprendieron de memoria, abstrayeron los aspectos más importantes y eso lo van agregando. Entonces, trabajo, pues son de las principales cosas que se han visto afectadas en chicos con TDAH. Entonces, tienen bastantes dificultades, tanto para inhibir las cosas que llegan, mantenerse en lo que tienen que hacer para evitar los estímulos o gratificaciones o cosas por el estilo de ese tipo. Atención sostenida, pues mantenerse en eso durante mucho tiempo, así como también la memoria del trabajo está afectada. Una de las principales propuestas es que como no tiene una buena inhibición, cualquier cosa mete ruido en su memoria de trabajo y entonces se hacen pelotas, ¿no? Estas son las principales cosas que nosotros sabemos que están asociadas, aspectos cognitivos que están asociados con el TDAH, que tiene que ver con estas áreas cerebrales, ¿no? Áreas cerebrales que son las frontales, que sabemos que uno de los principales neurotransmisores es el de dopamina. Ahorita menciono por qué digo lo de la dopamina, ¿no? Todas estas son características cognitivas típicas de chicos con TDAH, ¿no? De aquí que con la inhibición que es baja, pues obviamente se vuelven personas impulsivas. Eso es que les cuesta trabajo, ¿no? Mantenerse en un solo lugar o esperarse que los demás terminen de hablar para poder decir lo que ellos están pensando, ¿no? Así como también responder exámenes o
o hasta pruebas de inteligencia. De hecho, una de las apuestas de por qué algunos chicos con TDAH tienen dificultades o salen mal en pruebas de inteligencia, no es porque no tengan una buena inteligencia, sino que lo que quieren es ya terminar la tarea, hacerla rapidísimo, lo hacen todo pues como va y ya lo que quieren es irse, ¿no? Y parece que tienen un bajo desempeño cuando en realidad es que les surgía irse a jugar o ya no estar en un lugar aburrido, ¿no? Que no les llamaba mucho la atención. O eso de que ni siquiera acaban de terminar de escuchar la pregunta y ya están respondiendo, ¿no? Entonces todo eso genera ciertas condiciones particulares, ¿no? Y ya con esto, pues bueno, si ya platicamos que es el TDAH, que es una condición neurobiológica que tiene ciertas áreas cerebrales que sabemos que son importantes y que pues están asociadas con ciertos aspectos cognitivos, pues por supuesto que hay estudios donde pues quieren detectar que esa heredabilidad, pues que tanto realmente va hacia arriba también, ¿no? O sea, que se presenta en los papás. O sea, la incidencia de TDAH, o sea, casi que hacer un volado, ¿no? Ah, tienes un hijo con TDAH, sí, 50% de seguridad de que tienes TDAH, ¿no? Es lo que me está diciendo esta estadística. Es claro que nos está hablando del componente hereditario de este trastorno. Y en las mamás, el 59% reportó no tener TDAH, o sea, como que era menos presente en las mamás. Sin embargo, ahorita vamos un poquito para allá, ¿no? 16% inatención, 9% hiperactivas impulsivas y el 16% sobre todo del tipo combinados, ¿no? Entonces, esto es importante, porque nos está hablando del TDAH en las familias, ¿no? O sea, cómo realmente después llegan los papás, llevan a sus hijos, tenemos esta condición, tengo este problema, no sé de dónde viene, pues es muchas veces es también hacer esta reflexión, ¿no? O sea, pues también que tanto nosotros hemos contribuido y también tenemos estas características, ¿no? Y otro dato importante de este estudio es que el 61% de las madres y el 46% de los papás, la gravedad de los síntomas era baja, ¿no? Aquí hay algo importante y es que el TDAH, cuando son niños, pueden ser combinados o bioactivos impulsivos. Este tipo de síntomas son los que se van remitiendo, se reducen cuando las personas van creciendo, pero los que se mantienen son los problemas de inatención. ¿Y qué características tienen los problemas de inatención? Son los que están más relacionados con el funcionamiento ejecutivo, lo que les acabo de platicar. Les cuesta mucho trabajo organizarse, cuestiones de memoria de trabajo y aspectos de atención sostenida. Entonces, esas son las principales características que son las que persisten a lo largo de la vida de las personas y por eso muchas veces los papás piensan que esos síntomas, porque como habíamos dicho desde un principio, son los silentes. Por lo general pensamos en TDAH y solo pasa por nuestra cabeza el chico que está corriendo por todos lados y es súper inquieto. Realmente está esta otra dimensión y que muchas veces son los que con la edad son los que persisten, ¿no? Ahora, está esta parte de los que no detectan TDAH y aquí es donde, y los papás que no tienen TDAH, ¿qué sucede? Este es un trabajo que hicimos en la Universidad de Guadalajara y lo que hicimos fue invitar a papás de chicos con TDAH en la infancia. Y lo que realizamos fue dividirlos, invitamos a papás de chicos con TDAH, a papás de chicos sin TDAH, y los dividimos por un polimorfismo genético, es un gen, un polimorfismo, una variante de gen que ha sido asociado a la presencia del trastorno por déficit de atención. Es un gen de dopamina, recordemos que les había comentado que la dopamina es un neurotransmisor mediante el cual se comunican las células que están en el frontal principalmente, y entonces es una variante, es un polimorfismo, es una variante genética que ha sido asociada sobre todo con aspectos bonitos. De hecho, es un aspecto romántico, no se le dice el gen viajero, es un gen de personas que buscan sensaciones. Y entonces son personas que les gusta estarse moviendo todo el tiempo. De hecho, se hipotetiza que hasta son los que viajaron y pasaron por el estrecho de Bering en algún momento de la historia y bajaron por América y se establecieron en distintas zonas de América. Entonces, estudiar sobre el DRD4 pues es algo muy interesante, ¿no? De hecho, en las poblaciones nativas americanas, la variante de 7 repeticiones, que es la que se ha asociado con esto, es muy alta, en comparación de poblaciones que pues, no se han caracterizado históricamente por moverse como tal vez los asiáticos en cierto contexto, ¿no? Que históricamente pues, habían cerrado más que los otros. Esta variante de polimorfismo genético de este gen, que es el DRD4, lo detectamos en los papás. Y entonces hicimos 4 grupitos que ustedes ven ahí. Si se fijan, el primer grupo son los papás que no tienen TDAH, no hay historia de TDAH en la familia y no tienen el polimorfismo de TDAH. El segundo
tienen el polimorfismo de TDAH y hay familiares con TDAH. El hijo tiene TDAH, pero el papá no. El tercero, pancita, que está aquí, son aquellos que tienen, no tienen, historia de TDAH, aquí, esos tienen historia de TDAH, perdón, pero no tienen el polimorfismo de 7 repeticiones. Y el último son papás de hijos con TDAH y que sí tienen el polimorfismo. ¿Qué es lo que estábamos midiendo aquí? Es una tarea de atención sostenida, en la cual las personas durante 18 minutos están sentadas ante una computadora y tienen que responder cuando aparecen estímulos. Y lo que estamos presentando es la cantidad de errores que cometían y el tiempo de reacción en lo cual ellos respondían. Ahora, para no hacerlo muy largo el cuento, los papás de chicos con TDAH y que además tienen el polimorfismo genético asociado al TDAH, esa es la pancita que está a la derecha, tienen un desempeño muy variable en la forma de responder. A veces lo hacen rápido y a veces lo hacen lento. Y esa variabilidad es una de las principales características del TDAH. ¿Y por qué saco esta diapositiva aquí? Porque todos los papás que estaban en este estudio, todos decían que ninguno tenía TDAH. ¿Presentas conductas TDAH? No. Todos los que están ahí, nadie reconocía síntomas de TDAH en su vida. Pero detectamos que hay un grupo particular de hijos, de personas que sí tienen hijos con TDAH y que además tienen cierto polimorfismo genético asociado al TDAH, que totalmente estamos viendo que presenta el comportamiento tipo TDAH en una prueba de atención, una de las pruebas que aplicamos para evaluar TDAH. Esto es importante, ¿por qué? Porque pues al fin de cuentas nosotros somos el producto de nuestros dos papás, entonces tal vez el TDAH nos viene de un lado, o tal vez la mamá presenta algunas características de TDAH y tal vez el papá presenta otras que no son suficientes para recibir el diagnóstico, pero tal vez se da la casualidad, por pura probabilidad, de que nuestros hijos heredan las dos partes y pues tenemos el producto de que tenemos un hijo con estas características conductuales. ¿Estoy siendo un poquito claro? ¿Sí? Bueno, va un poquito por ahí, son aspectos genéticos, aspectos ambientales que se están desarrollando en el TDAH. Y entonces con todo esto llegamos al TDAH en adultez, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? ¿Cuántos tipos de TDAH hay en los adultos? Pues al principio hay dos tipos, y ahorita me van a decir que me estoy contradiciendo, pero realmente la literatura y la investigación científica nos ha llevado a esto. Hay dos tipos, ¿no? El de inicio tardío y los que remiten o persisten. En su vida continúan con el TDAH, lo tenían de niños y lo continúan teniendo ya cuando son grandes. Desarrollo cognitivo, desarrollo son aspectos biológicos y lo cognitivo es como están creando los aspectos cognitivos. Algo importante es que muchos sí remiten, sin embargo, parece ser que hay distintos patrones de remisión. Algunos lo que hacen es normalizarse, ¿no? Esa es una de las principales apuestas. ¿Qué es eso, normalizarse? Algunas personas empiezan a presentar un comportamiento como las personas que no tienen TDAH, digamos, empiezan a regularse su conducta. Ok, si eran hiperactivos, ya no son hiperactivos, eran inatentos, ya no son inatentos. Sin embargo, lo que más se está pensando es que hay una compensación. Digamos que hay distintas áreas cerebrales que están compensando las áreas que están afectadas, entonces estas generan que puedas tener un mejor desempeño. Sin embargo, muchas veces son compensaciones que tenemos externas. Compensaciones externas que muchas veces nos están apoyando a lo largo de nuestra vida y que lo podemos decir familia, ¿no? Y que al final de cuentas, como vamos a ver más adelante, pueden ser después determinantes. Y la anomalía fija son las personas que todo el tiempo están. Hay dos tipos de procesos, top-down y bottom-up. Esos son aspectos de cómo yo estoy manejando la información. Top-down, que viene como la capacidad de regularme, o sea que hay una normalización de las áreas frontales. Esto es una apuesta que se tiene del TDAH porque hay personas, hay teóricos que han encontrado, bueno, con trabajos de evidencia, que han detectado que muchas veces parece ser que las personas con TDAH son problemas de maduración. El área frontal de nuestro cerebro es la última en desarrollarse, es la última en madurar. Entonces, si esta es la responsable de que tengamos una regulación de conductas y las conductas dirigidas a metas, tal vez los chiquitos que están presentando estas conductas no están maduros en estas áreas. Y entonces, cuando llegan a la adolescencia, con un proceso de iniciación adecuado, digamos, una adaptación del cerebro,
Con esto lo que se empieza a presentar es que ya no tienen esas conductas, porque el cerebro maduró a destiempo en comparación de los otros chicos, pero ya hay una normalización. Y hay otro proceso que es más como el del Boronov, donde se da la apuesta que tal vez hay sistemas periféricos del procesamiento de la información, que es lo que está generando que las personas tengan estas dificultades, que también con la normalización del proceso de desarrollo también empiezan a presentar que ya no tienen estas dificultades. Remisos y persistentes, esas son posibles explicaciones que se pueden dar de por qué las personas continúan con esto, ¿no? Realmente no está muy bien tipificado, ¿no? ¿Por qué? Porque de entrada, como habíamos platicado, hay muchos tipos de TDAH. Hay quien piensa, hay quien ha propuesto que el TDAH puede ser un término sombrilla, o sea, el TDAH de inicio tardío. ¿Qué es esto de inicio tardío? Pues se acuerdan que les había dicho que el trastorno era del neurodesarrollo, que desde el 2013 lo establecieron en ese largo de la vida de las personas. Pero siempre lo tuvieron que haber sido así. Pero después, en el 2015, 2016, empezaron a salir estudios interesantísimos donde, empiezas a revisar los estudios longitudinales. Un estudio longitudinal es aquel donde haces una medición en un punto y los vas dando seguimiento a las personas a lo largo de su vida. Y muchos de los estudios longitudinales de TDAH daban seguimiento de la vida de las personas que tenían TDAH. Ok, tienes 7 años, tienes TDAH y te voy a dar seguimiento durante 10 años para ver cómo es tu desarrollo. Pero solamente se enfocaban en los chicos con TDAH, hasta que estas personas se preguntaron, oye, ¿y si también contactamos a las personas que en esos estudios no tenían TDAH, cómo les fue? Y que lo que detectaron fue que una gran cantidad de esos chicos que cuando eran niños no tenían TDAH, en la etapa adulta ya tenían TDAH. Eso llamó mucho la atención porque, oye, esto es del neurodesarrollo, tenías evidencia de que no tenían TDAH, o sea, los evaluaste bien cuando eran pequeños, sabías que no tenían TDAH, ¿qué fue lo que sucedió, no? Realmente es un trastorno que puede presentarse en la etapa adulta y que no necesariamente se presentó a lo largo de la vida. Y aquí, pues, estos 4 estudios que presentaron esto, si se fijan, es uno de 2015, son de distintos lugares, unos son de Inglaterra, otros, bueno, de Irlanda, creo, el primer estudio de Donegan, y el de Pelotas y el ASPAC se realizaron esos en Brasil, ¿no? Son seguimientos de corte de estudios longitudinales de muchos años, que les dieron el seguimiento, y pues sí, o sea, encontraron aspectos metodológicos en lugar de la veracidad tal cual de estos estudios cambiaba el informante, ¿no? Al principio eran los papás y después era autorreporte, pues no es lo mismo. Tal vez el papá al principio era más preciso, vaya, mucha discusión, pero como cambia la metodología, nos hace dudar. No se evaluaron algunas comorbilidades, ya, por ejemplo, al principio fue un screening, un instrumento screening es como un instrumento muy, muy simple, mediante el cual solamente vamos a descartar algunas características y por eso tal vez el diagnóstico no fue tan preciso, con características que nos hagan dudar de estos resultados. Sin embargo, la discusión quedó en la comunidad, ¿no? Y todo el mundo se preguntó pues, la posibilidad del TDAH de inicio tardío. Y para esto es donde viene esta hipótesis que para mí es súper importante porque yo creo que explica mucho de lo que es el TDAH en realidad, es el fenotipo complejo. El fenotipo es una característica observable derivada de un gen. Los genes los conocemos como fenotipo, no es más que la característica observable. Por ejemplo, hay ciertos genes que determinan el color de mis ojos y el color de mis ojos es el fenotipo, ¿no? Es el producto de un gen. Entonces, el fenotipo complejo, pues son estas características, son las características conductuales tipo TDAH o hiperactivo impulsivo bla. Y aquí es esta apuesta de que es complejo y me gusta mucho porque explica por qué estas personas pueden presentar TDAH en la adultez y no en la infancia. Si se fijan en la imagen que está a la derecha, que es aquí, que nos habla de dos aspectos que desarrollan el TDAH, como se había platicado. En el eje de las Ys, que es la parte de la izquierda que va en lo vertical, está la presión ambiental, los factores ambientales, y en la parte de las X, o la parte que está en lo horizontal, está lo neurobiológico. Entonces, que se presente un TDAH, recordemos que eran factores tanto biológicos como ambientales. Y lo que me gusta mucho de esto es que muchas veces pensamos que lo ambiental es solamente aquello que pasó y se queda.
cuando esto distintas características ambientales y estas no siempre son iguales. A lo largo de nuestra vida hay momentos en los cuales estamos muy tranquilos porque así está el ambiente, o sea, muchas cosas, y hay momentos en nuestra vida que por cosas que ni siquiera nos correspondían a nosotros, hay mucho estrés, ¿no? Hay muchas situaciones que están cambiando. Entonces, este ambiente cambiante nos está exponiendo a nosotros ante distintas demandas. Entonces, la principal apuesta de estos investigadores al explicar este fenómeno del diagnóstico tardío es que tal vez estos chicos que tenían TDAH en la adultez y no en la infancia, es que cuando eran pequeños tenían muchísimo apoyo familiar. Y por eso pues no brotaban las conductas tipo TDAH. En cambio, cuando ya vas creciendo y ya estás en la secundaria, en la preparatoria, en la universidad o ya eres un adulto, se fijan cada vez nosotros nos tenemos que hacer. Por ejemplo, hoy en día ya que somos adultos, nosotros tenemos que estar conscientes de las cosas que tenemos que hacer en casa. Entonces todo eso lo debemos de mantener en mente y tenemos que lograrlo. Entonces aquí si tengo un mal planeamiento ejecutivo donde no puedo planear ni puedo organizar y mi memoria de trabajo no me da para manipular toda esa información e irlo solventando, me vuelvo un desastre. Además, estoy en un contexto donde cosas tipo TDAH se detonen y mi desorganización me genere mayores dificultades de adaptación. ¿Por qué me gusta mucho esto? Porque si tú detectas que alguien tiene TDAH, siempre es importante que se esté guiando por un profesional de la salud. Y sobre todo si esta persona con TDAH va a vivir una serie de cambios, le generen un caos y que a esta persona le sea difícil poder responder ante todas estas demandas. De ahí que si ya son conscientes de esto, saben que va a venir cambios, saben que va a haber momentos difíciles, necesitan más apoyo para poder organizarse y no venir a un caos, ¿no? Entonces, todo esto es importante en las personas con TDAH y que siempre tener en consideración todo lo que está sucediendo en el contexto para saber si tenemos la capacidad o no como para poder responder ante todas estas demandas. Y ya, pues al final de cuentas, esto es lo clásico de las dificultades que presenta alguien con TDAH. ¿Sí? Son múltiples, la verdad, estos son como sobre todo de adultos. ¿Qué se ve afectado? Las áreas interpersonales, a lo largo del tiempo. Les cuesta mucho trabajo relaciones de pareja estables. Tienden a ser las personas que más número de parejas tienen y mayor número de divorcios tienen. Además, hay una cosa bien curiosa, como que tiene una dificultad emocional por aspectos emocionales. Y es interesante porque si se ha detectado que muchos TDAH son los que presentan muchas parejas y están cambiando, y tienen más divorcios, al final de cuentas, ellos son los que reportan menor satisfacción de la relación de pareja. O sea, tal vez ellos son los que están generando el problema, pero al final de cuentas ellos son los que reportan más insatisfacción, porque tienen una dificultad como de la regulación emocional, lo cual los lleva como a muchas situaciones complicadas. Entonces, a nivel interpersonal, la vida de esas personas puede ser muy difícil y además tienden a ser señaladas y rechazadas. Entonces, es algo importante de detectar. Aspectos académicos totalmente, pues todo lo que hemos platicado, pues muchas veces los chicos con TDAH son aquellos que se van quedando en el camino de lo académico. ¿Por qué? Y no tanto por cuestiones de inteligencia, sino también por cuestiones de aspectos como de evitar gratificaciones inmediatas, dejar la escuela porque no le parece satisfactorio en ese momento, sin pensar en las recompensas posteriores que van a venir al hacerte toda una carrera académica, sino irte inmediatamente como a beneficios, o sea, cosas como tal vez decir ahorita tengo un trabajo que me deja cierto beneficio económico, pero tal vez estudio, tener un mejor beneficio económico. Eso es una ganancia a muy largo plazo. Entonces los chicos con TDAH tienden a irse por lo inmediatez, se van por las ganancias inmediatas, entonces no planean tanto a largo plazo, entonces los aspectos académicos por supuesto que se ven afectados. Por ejemplo, aquí también tenemos aspectos de obesidad, por lo mismo en cuestión de lo personal, son muchas las cuestiones que tengan que ver como muy, muy gratificantes, se van luego, por eso también una dieta adecuada es un beneficio a largo plazo. Y echarme una hamburguesa ahorita, pues obviamente es una inmediatez que prefiero esa gratificación. Y entonces, en aspectos laborales, ¿no? Todo esto, pues bueno, a la derecha pueden ver que hay bastantes características, sobre todo de personas que no recibieron tratamiento en ningún momento de su vida y que pues ya en la adultez, pues carencia de autodisciplina, dificultad para dar seguimiento a varias cosas. Por ejemplo, una de las principales características en adultos es algo que se conoce como la procrastinación.
esa situación donde son aspectos cognitivamente demandantes, que me requieren mucho esfuerzo, lo tiendo a postergar. Y hago primero no son demandantes. Por ejemplo, antes de hacer el ensayo, sentarme a escribirlo, digo, no, espérate, tengo que recoger mi cuarto. No, espérate, tengo que limpiar esto, tengo que hacer aquello. Entonces hago un montón de tareitas yo importantes, cuando realmente lo que estoy haciendo es postergar lo que realmente yo no, tengo que hacer, ¿no? Esto se presenta mucho en personas con TDAH. Esta falta de organización, la tendencia a procrastinar, la tendencia a evitar o tener dificultades con los compañeros, el trabajo los hacen ver como personas desobligadas o irresponsables, cuando realmente pues, es un patrón conductual derivado de una cuestión patológica, no sensible a críticas, recuerda detalles pero no las ideas principales, es algo esencial, o sea, tú estás escuchando a alguien y te preguntan de qué estaba hablando y solamente dices cositas aleatorias, pero no seguiste el hilo de lo que te estaban diciendo, pues te distrajiste, ¿no? Entonces, obviamente, son una de las principales características, ¿no? Tienden a perder más tiempo para hacer las entregas en lo que tenían que hacer, o sea, saben que lo tienen que entregar mañana y es el clásico que le pide al profesor más tiempo, ¿no? O en el trabajo es el clásico que está pidiendo entregar ciertas cosas. El día a día de un adulto con TDAH sin tratamiento puede ser muy desgastante para él y para las personas con las que está viviendo, ¿no? De ahí que el trabajo también tenga que incluirse muchas veces a la familia, también es psicoeducación a la pareja, ¿no? A veces la pareja no está consciente de todo esto de esta persona y cuando empiezan a vivir con ellos, pues pues es importante que lo sepan, ¿no? Y que después también puedan establecer, de desarrollar estrategias en las cuales puedan, vaya, son todas las personas con TDAH, ¿no? Y en particular, ya para cerrar un poquito esta plática de manera general, algo que ha tenido un gran resurgimiento es el TDAH en mujeres y sobre todo en adultos. Con las mujeres con TDAH, ellas mismas están yendo a pedir el diagnóstico. Ellas, por situaciones de sus hijos, situaciones de sus hijas, van con un profesional de la salud, se enteran de lo que es el TDAH y de repente dicen, oye, yo siempre fui así y nunca se me dijo nada. Y lo que sucede es que sí hay una característica como que parece ser que hay dos principales. La primera es una cuestión de género, una cuestión de que el TDAH pues, he pensado que es más como de hombres, más una cuestión de niños, más como una cuestión de hiperactividad e impulsividad y de niños que son como un poquito más batallosos, ¿no? En el día a día y en las niñas no. En las niñas es más presente el tipo inatento. Y las situaciones del subtipo inatento muchas veces los asumen los papás o los maestros como cuestiones emocionales, como cuestiones de ansiedad o como situaciones sí de atención pero no grave como para mandarlo al psicólogo. Y entonces ellas, a lo que se está ya relatando hoy en día en los estudios actuales, sobre todo ya de este año y del anterior, es que ellas sufrieron una gran demanda con respecto a lo que tienen que hacer en casa. Al hombre se le apoya más que a la mujer y a la mujer se le tiende a exigir más en las actividades que tienen que hacer en casa. Y entonces son chicas que parece ser que no eran responsables en las actividades que tenían que hacer en casa y sobre todo pues tampoco se les apoya tanto con todas sus dificultades porque el apoyo se les por cuestiones de género y entonces se estaban viendo múltiples complicaciones y sobre todo cuando ya después muchas de ellas son madres y resulta que pues tienen estas dificultades y muy probablemente van a tener a un hijo que pues presente estas características conductuales de la misma manera, ¿no? El TDAH en mujeres parece ser que está teniendo este revuelo, esta cuestión sobre todo en adultas. Es curioso, estamos realizando un trabajo en conjunto con la Universidad de Tamaulipas, donde estamos haciendo una caracterización funcional y cognitiva de adultos mexicanos con TDAH. Si ustedes conocen con TDAH y quieren participar, aquí está el enlace, por supuesto, es un cuestionario larguísimo, pero es para conocerles. Y lo que hemos tenido es acercamiento de distintos grupos de TDAH en México, unos grupos de Oaxaca, por ejemplo, en el cual ellas, cuando les platicamos la idea, le quedaron fascinadas, porque lo primero que me dijeron es que la que llevaba principalmente el grupo era la historia de su vida, que ella conoció el TDAH derivado de que su hija presentó algunas dificultades,
y al conocer las características se dio cuenta que ella siempre había sido así, solicitó que le hicieran la evaluación y pues ella tenía un TDAH en adultez, ya el diagnóstico tardío, ¿no? Y pues a partir de ahí ella ha tenido mucho sentido muchas de las cosas que ella pasaba, que ella vivía, y que no entendía pues, por qué ella, por ejemplo, una de las grandes características de personas con TDAH es que tiendes a cometer errores constantemente por descuidos. Entonces imagínate tú, si tú trabajas en un Excel y tienes ese Excel, siempre que se lo mandas a tu jefe, siempre te lo regresan porque tiene detalles, ¿no? Y tú dices, no, pero lo revisé 20 veces, ¿no? Y de hecho esas 20 veces que tuvo que revisar ese Excel, pues si se fijan, es tiempo extra que le toma más en comparación de un chico que no tiene esas características. Parece que le es más trabajo, le cuesta más trabajo porque es más difícil, le da perder más tiempo para poder hacer las cosas medianamente o casi igual que las personas que solamente lo hacen en una ocasión, ¿no? O sea, es más desgaste, lo hacen más veces, y pierden más tiempo, ¿no? Y pues de mi parte pues sería todo de esta plática. Espero que haya sido un poquito ilustrativa, es un poquito general con respecto al TDAH, que es el TDAH, el origen biológico y principalmente biológico, que tiene esta cuestión multifactorial, son tanto factores genéticos como factores ambientales, que eso nos hace la idea de que pues cursan familias. Ya se tiene evidencia de que si alguien tiene hijo con TDAH, es muy probable que también tenga conductas tipo TDAH sentado en la infancia, probables cosas o estrés, y que si no lo tratamos adecuadamente, pues entonces, pues no TDAH, el niño TDAH, la condición súper problemática en casa, pues obviamente la situación en donde vivimos pues puede ser muy desgastante, y sobre todo en visión de que hasta hay grupos particulares como las mujeres que parece ser que han tenido este infradiagnóstico, ¿no? de trastorno. Y pues, muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor. Muy interesante de veras que hay el hecho de conocer hasta que existen diferentes tipos y bueno, temas que supo traducirlos de una forma sencilla para que alguien que no conocemos mucho entendamos. Creo que ha sido valiosísima su plática. Muchas gracias. Nos vamos a permitir algunas preguntas, si me permite. Karen y yo vamos a leer algunas del chat. Federico pregunta, ¿por qué cree usted que es frecuente que se diagnostica en un inicio con TDAH a un niño y posteriormente se detecta una sobredotación intelectual? Y yo le agregaría ahí un elemento adicional, que sí puede existir un niño que efectivamente tenga altas capacidades y tenga también síndrome de este trastorno. Ok, perfecto. Sí, lo que pasa es que parece ser que los chicos que tienen altas capacidades también son extremadamente inquietos, ¿no? Y la respuesta de que son inquietos es pues porque son demandantes. Entonces parece ser que debemos mantener todo el tiempo estimulados, ¿no? Ahora aquí esta parte pues es que la estimulación pues puede ser de distintos tipos. En estos casos pues les gusta más una estimulación de tipo cognitiva, ¿no? Sobre todo en la solución de problemas o en la adquisición de ciertos conocimientos. Entonces, en ese sentido, siempre es importante descartar ya sea las cuestiones del TDAH, ¿no? Y sobre todo, pues con la evaluación también del CI. Entonces van de la mano, ¿no? En este caso, en particular, como les comentaba, para lo del CI principalmente se ha descartado hacia el lado como de un bajo rendimiento, ¿no? Porque probablemente los chicos presenten dificultades atencionales derivadas a una dificultad cognitiva, ¿no? Más que a un posible TDAH. En este caso, digo, en ello, pues no se ha tipificado claramente que si tiene un CI superior, se descarten. En ese sentido, no hay como una norma establecida como para poder teóricamente descartarlo, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues tal vez puede ser un tanto confuso para la persona que esté realizando el diagnóstico, ¿no? En ese sentido, porque no hay algo como realmente establecido. Sobre todo, pues porque muchas veces tampoco es altísima la frecuencia con la que se presentan los casos, ¿no? Entonces, también ahí es una cuestión de tal vez de desconocimiento de la situación. Sí, en ese caso, sí sería importante precisar esta situación. Ahora, si nos fijamos, pueden ser múltiples características, ¿no? O sea, no necesariamente tiene que ser solamente la cuestión de la hiperactividad. O sea,
sabemos que son ciertos genes que también están asociados con distintas cosas. Entonces es probable que un chico que pues, presente una alta inteligencia, que también presente un comportamiento tipo TDAH, también es posible. O sea, hay mucha, de hecho la literatura si hay literatura tal cual que nos está diciendo que deben ser excluyentes. Sin embargo, por las mismas características de que se encuentran, ¿cómo decirlo?, en toda la población, es posible que pues sí puedan presentar un alto nivel de inteligencia y también tengan un patrón de hiperactividad, ¿no? O sea, digamos que a nivel genético y a nivel ambiental, no hay cosas que lo estén descartando tal cual. Así como también no podemos decir que son como si fueran personas distintas, ¿no? O sea, por eso ese grafiquito para mí era me gusta muchísimo, porque las características biológicas y ambientales que están asociadas con el TDAH están dispersas en toda la población. Claro que hay gente que tiene mucha menor frecuencia y personas que tienen muchísima mayor frecuencia, también es así que en un punto ya lo desarrollan, pero al final de cuentas es algo que presentamos, que podemos tener cualquiera de nosotros, ¿no? Entonces ahí es posible que algunos rasgos o características del TDAH pues sí estén presentes, ¿no? En este contexto, algo que es importante y que pues casi todo lo manejamos en función de esto es que no solamente el primer criterio es el importante, no solamente porque presente las conductas ya es un TDAH que tenga que ser diagnosticado y tratado. Hay muchos casos de personas que presentan los síntomas, pero tienen otras estrategias o desarrollan otras habilidades que no se observan en todos los ambientes, así como también los ambientes no se ven deteriorados, ¿no? En función de estos síntomas. Hay personas que ya lo pudieron adaptar en algo muy positivo, ¿no? Como el ejemplo que les ponía de las personas que les cuesta mucho trabajo mantenerse quietos y esto lo transpolan a una situación como de verse serviciales, ¿no? Y realmente pues les ayuda bastante. Y pues puede haber distintas estrategias, ¿no? Que las personas desarrollen. Vaya, al final de cuentas no es como no es como si fueran mutuamente excluyentes porque el TDAH es un ser único, así como si fueran personas diferentes, ¿no? Y no hay evidencia que nos arroje eso, así como también, además, el TDAH pues se ha visto que tiene comorbilidad con múltiples cosas, ¿no? Hasta con otros tipos de trastornos del aprendizaje. Así como también hay quien apuesta que muchas veces hay personas con TDAH que no se demuestra tanto porque son muy inteligentes. Entonces, tienen todas estas dificultades, pero tienen una gran capacidad para resolver las problemáticas que se les presenta que parece ser que no están teniendo esta afectación en el día a día, ¿no? Entonces, realmente a lo que voy es que siempre se tiene que hacer un análisis muy pormenorizado de la persona, ¿no? Más que hacer como generalizaciones, como de entrada, pues los TDAH todos son iguales, ¿no? Hay múltiples tipos de TDAH, entonces realmente siempre se requiere una evaluación muy pormenorizada, vaya, de cada individuo para detectar si realmente estas conductas que están presentando, independientemente si sean por inquietud o sean por una disfunción cerebral o un mal funcionamiento, una hipofunción, realmente lo importante es que tanto lo está afectando en el contexto de la y qué es lo que se puede hacer al respecto. Entonces, pregunta, que luego me pierdo. Perfecto, sí, muchísimas gracias. Karen, ¿tienes alguna pregunta? Tenemos, a ver, aquí otra. Dice, ¿existen alimentos recomendados o restringidos para niños con TDAH? Ha habido muchos estudios que se han intentado establecer sobre la nutrición en chicos positivos, sino también para lo negativo, y en ninguno de estos casos ha sido un resultado contundente como para hacer precisiones sobre la dieta en estos chicos. Por supuesto, no es algo propio del TDAH, si se les da muchos estimulantes, por supuesto que si uno no tiene TDAH, eso ya es una cosa independiente, ¿no? A la patología. De hecho, en función de esto, yo puedo hacer comentarios de que hay estudios donde se ha visto que las personas que no son adultos y que no recibieron tratamiento por TDAH en ninguno de los contextos, tienden a presentar una triada de estimulantes para mantener su día a día, que es café, Coca-Cola y cigarrillo. Son estimulantes del sistema nervioso y suena un tanto paradójico. Oye, pues están muy estimulados como estimulantes, realmente son estimulantes del sistema nervioso que les ayuda a poder
activar el cerebro, las áreas cerebrales que le ayudan a regularse. De hecho, el principal tratamiento del fenidato se puede considerar en cierto nivel como un psicoestimulante, aunque trabaja en cierto nivel de inhibición, de recaptura. Sin embargo, lo que permite es que haya más neurotransmisor en el ambiente, que haya más conectividad de las neuronas, que pues para que haya mayor activación cerebral y funcione adecuadamente, sería algo similar. O sea, consumen estimulantes para mantenerse, digamos, el cerebro activo e inhibir y regular su propia conducta, ¿no? En ese contexto, de hecho, a nivel coloquial hay personas que me han dicho que saben de personas que están cascadas sus hijos. No lo sé, no he visto realmente un estudio bien definido con ensayos para establecer esos beneficios. Es más como anecdótico, pero sí, no, de los estudios que he visto, lo que también, por ejemplo, que nutre a quien sea, pues como los omegas y esas cosas, ¿no? O sea, pero es independiente a algo particular del TDAH. Y tampoco hay algo que se haya notado como negativo, ¿no? Porque luego hasta alimentos con ciertos colorantes, no me acuerdo de un colorante en específico que decía que estaba asociado también con la función del TDAH y se analizó y no encontraron que tenía relación, ¿no? Entonces, sí, hasta ahorita no te puedo decir algo de evidencia que nos habla de cuidar la dieta de un chico con TDAH más que las cosas lógicas de cualquier otro niño, ¿no? Muchas gracias, doctor. Aquí también Carolina nos hace una pregunta. ¿Qué tan frecuente se puede presentar el TDAH con conducta oposicionista desafiante? Híjole, es uno de los principales comorbilidades de los chicos con TDAH, el oposicionista, ¿no? Y esos, antes el TDAH está considerado estudios de conducta en conjunto con ese, en el DSM-4, sin embargo en el DSM-5 se considera neurodesarrollo, y los otros quedaron en otra categoría, ¿no? El de trastorno de la conducta y el oposicionista. Y tienen una alta comorbilidad, sino como un correlato neurológico uno con el otro, o sea, no hay evidencia que nos apunte a eso. Hay quien la apuesta más ahora sí a cuestiones contextuales, de la interacción que los chicos con TDAH pueden tener con sus familiares, que generan que los chicos tengan como ya después esas actitudes negativas hacia los padres después de haberse sido señalados constantemente como los chicos problemas, ¿no? Pero sí existe cierta, sí existe la comunidad tal cual establecida, ¿no? de estos dos trastornos, ¿no? Sí es muy probable que lo puedan presentar, y sobre todo ya en etapas de adolescencia, pero no necesariamente a nivel biológico, vaya, o sea, lo que la literatura parece indicar que es más como un aspecto más contextual de la interacción que puede tener. Digo, al final de cuentas, tanto a ese nivel como también de baja autoestima, ¿no? De hecho, de las principales estrategias terapéuticas para adolescentes con TDAH luego son de autoestima, porque pues a lo largo de su vida siempre fueron señalados como los chicos problema, entonces también empiezan a tener dudas sobre sí mismos, sus capacidades, y que siempre se han visto quitas en casa, ¿no? Entonces, sí es importante trabajar esa parte, ¿no? De hecho, en un trabajo de investigación que hicimos con adolescentes en distintas escuelas en la ciudad de Guadalajara, hubo un caso de un chico que llegó, que tenía como todas las características de TDAH en la infancia. De hecho, había participado en distintos protocolos de investigación de TDAH y había asistido a distintos programas de intervención para las conductas con TDAH. Y nosotros lo que hicimos ya en la etapa de la adolescencia, ya en la preparatoria, le evaluamos múltiples tareas que están relacionadas con TDAH, de inhibición, de memoria de trabajo y también de funciones ejecutivas, entre otras, y de atención sostenida, así como también pruebas de cálculo, pruebas de desempeño matemático, habilidades matemáticas. Entonces, hablando con él en la entrevista, él estaba muy preocupado porque el interés de desarrollarse era como ser economista o ser ingeniero, ¿no? Pero que él no iba a poder porque pues él no tenía las capacidades para hacerlo. Y era sorprendente escuchar su discurso, donde siempre había señalado, porque con nosotros teníamos los resultados. Su desempeño en todas las tareas que tenía con TDAH era perfecto. Y su desempeño en la prueba de matemáticas era de los mejores que hemos aplicado. Y era un desempeño que, además, comparado con su propio contexto, y era una escuela privada de alta exigencia en la ciudad de Guadalajara,
Además de que compararlo con los compañeros que participaron en su escuela, con respecto a otras escuelas, también su desempeño era muy superior, ¿no? Entonces, nos llamaba mucho la atención cómo el chico en sí mismo siempre veía que no iba a poder porque siempre había sido un chico problema, ¿no? Y eso es algo que podemos ver también muy relatado en la literatura. Entonces, sí, vayas, pueden ser múltiples condiciones que se pueden presentar. Si me permite un comentario ahí, creo que en la parte de los niños con altas capacidades, esa parte también se presenta mucho porque en el pasar del tiempo en las escuelas en las que fueron señalados, tal vez callados, ya cállate, así que eres muy cerebrito, fueron señalados, entonces esa parte de volverlos a posicionar como con una alta autoestima es difícil, puede ser efectivamente que tengan problemas de autoestima y que se piensen que todo lo que les estuvieron diciendo desde pequeñitos es verdad y los tenga deprimidos cuando en realidad tienen un desempeño bueno, pero por esa parte de la alta sensibilidad que tienen, están percibiendo que no tienen ese desempeño adecuado, ¿no? Yo siento que coincide con un niño sobredotado que ha sido señalado y por eso es la importancia también de diagnosticar con tiempo desde pequeños para que puedas empezar a trabajar con algunas estrategias antes de que ya sea un problema, cuando ya el niño pasó en varias escuelas que no lo atendían correctamente o ya fue señalado o hasta maltratado por maestros, porque sí, no nada más hemos visto ese rechazo de niños, sino también de los propios maestros que no quieren al niño que le corrige, al niño que le pregunta 6 veces al día cuando lo que quiere es terminar su programa de trabajo, ¿no? Entonces creo que ahí nada más, creo que se coincide el problema en los niños con sobredotación. Y tengo una pregunta de la presentación que hizo, perdón, Karen, que me adelanté a la pregunta, pero bueno, cuando puso en la presentación algún problema de la memoria de trabajo presente en la parte del problema de TDAH, y después presentaba el cerebro, una vez que como no alcanzaba yo a leer, Sí. si está identificada la parte del cerebro que está afectada relacionada con esa memoria de trabajo. En este caso, la principal apuesta no es tan específica, ¿no? No podemos hablar así de un área realmente de las cuestiones localizacionistas del cerebro, sobre todo para esos aspectos tan complejos como lo que es la cognición o la parte conductual. No me atrevo ahorita a decir así como, es esta área en particular, ¿no? Pero, por ejemplo, sí hay unas áreas que han sido asociadas con estos funcionamientos, como podría ser la parte dorsal lateral, la parte dorsal como la parte superior del prefrontal, ¿no? En esa sección sí ha sido esto de las principales áreas que han sido asociadas con la memoria del trabajo. Y pues estas son las áreas que se ha visto principalmente que no se activan de una manera igual en chicos con TDAH en comparación de chicos control o de chicos de desarrollo típico. Cuando les ponen tareas que tengan que ver con estas funciones cognitivas, ¿no? Sin embargo, repito, esto es, luego hablar de esta neuroanatomía funcional y que pensar que esas son las áreas específicas es muy complejo porque realmente pues hablamos de redes, ¿no? Que sí, muchas veces están en conexión con distintas áreas, ¿no? Pero esa es una de las que luego se piensa mucho y sobre todo en áreas frontales, ¿no? En memoria de trabajo en particular, la dorsolateral, así en la parte de okay, tal es de las que más luego se tiende a asociar, ¿no? Muy amable, gracias. Sí, eso también diferenciado por si son aspectos verbales o si son aspectos visoespaciales, ¿no? Porque pues verbal es más del hemisferio izquierdo y del otro lado más como el hemisferio derecho. Pero pues sí, ya puede ser ahí, ya. Karen, no sé si tengas tú alguna pregunta. Mira, tenemos aquí una más. Nos comentan, dice, me preocupa el tema de la tendencia al divorcio. ¿Cómo concientizar para evitarlo? A ver, ¿cómo? Dice, me preocupa el tema de la tendencia al divorcio. ¿Cómo concientizar
para evitarlo. Toda esta parte como que en los problemas del adulto, ¿no? Que vimos, yo creo que aquí pues tantos problemas que vimos, pero bueno, uno que seguramente Sí, yo gustó es sé. El interpersonal y sobre todo con estas cuestiones del universo, por supuesto que es importantísimo. De hecho, por eso hago mención de ello, porque pues, es relevante, ¿no? Pues lo primero, al igual que con los papás de chicos con TDAH, la psicoeducación para la pareja es importantísimo, ¿no? Psicoeducación para el individuo es obligado. O sea, si tú detectas que tienes TDAH o que alguien tiene TDAH, sugerir que vaya un profesional, no solamente para la atención, sino para que se le explique de qué consiste esto y qué posibles complicaciones va a tener a lo largo de su vida es importantísimo. ¿Por qué? Porque te va a ayudar a prever las situaciones. Esto funciona mucho como digamos, las cuestiones como por ejemplo, un chico con TDAH probablemente va a ser con mucha, los aspectos emocionales le van a poder mucho y probablemente tiende a volverse rápidamente impulsivo y eso se puede traducir como alguien agresivo o un tanto violento, ¿no? Entonces, esto es importante trabajarlo como desde lo frío. Es como la apuesta del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. No sé si aquí sí funciona no sé si lo recuerden, hasta parecía, bueno, es como Hulk. Ubican el personaje de Hulk. Ya saben que es el Bruce Banner, el profesor, el doctor Bruce Banner, que cuando está en buena onda, pues es un humano. No se enoja, estalla y se convierte en Hulk. Puedes razonar con Hulk, ni puedes pedirle a Hulk que haga cosas sencillas, ni que haga cosas minuciosas, ¿no? ¿Por qué? Porque está enojado, ya explotó y todo lo hace de una manera agresiva, ¿no? Entonces, si tú sabes que no puedes razonar con Hulk, tienes que prever las cosas desde el doctor Bruce Banner. Entonces tú tienes que hablar con el doctor Bruce Banner y decirle, mira Bruce, tú te vas a enojar cuando suceda esto. Tienes que reconocer en ti cuando pase esto, esto, esto. Entonces tú trabajas desde Bruce Banner para evitar que aparezca Hulk o Hulk. ¿Sí? Entonces, por eso es importante la psicoeducación de trabajo con un profesional, para que el profesional enseñe de estas cosas a la persona que tiene TDAH, que presenta esas conductas, y así esta persona tenga más herramientas con las cuales poder responder ante todas las dificultades que hay en la vida de pareja, porque espero que esto, pues la vida de pareja siempre va a haber dificultades, ¿no? Es muy difícil que todo sea fácil en la vida de pareja, ¿no? Entonces siempre va a haber momentos tensos o momentos complicados, que lo mejor que puedes hacer es tú ya tener las herramientas desde antes de que explote. Eso es un pequeño ejemplo, ¿no? Entonces, eso es tener esta psicoeducación sobre lo que está viviendo las necesidades de la persona que tiene TDAH para no suceder, y también estrategias para evitar que sucedan ciertas cosas, tal vez también, y que también estas personas muchas veces, de hecho también hasta por el otro lado, porque puede ser desgastante estar viviendo con un TDAH, porque una de las principales sugerencias que se hace a alguien que vive con una persona con TDAH es: no te conviertas tú en su mamá o en su papá. Porque muchas veces sucede que entonces si el hombre es el que tiene TDAH, la esposa se convierte en su frontal, se convierte en su regulador y está vigilando que pues no se le olviden las cosas, que tiene sus entregas y de repente pues parece como el asistente personal, que es un trabajo que además ya tenía muchos años, y de repente también está haciéndole de asistente del marido con TDAH, pues entonces también la mujer pues va a llegar a muchísimo estrés, y también es muy posible que pues genere o que explote, ¿no? Porque pues es demasiada carga. También para un hombre que pues está casado con una mujer con TDAH, pues lo mismo, ¿no? Entonces, siempre el asesoramiento con un profesional para que tengan psicoeducación los dos y que sepan manejar las situaciones, y que también no se dejen llevar uno o el otro con las problemáticas, ¿no? Y también que cada quien se haga responsable de lo que le corresponde. Espero haber sido un poquito claro. Yo sé que es un tema muy complejo, yo sé que implica muchas más cosas, pero son pequeños ejemplos, los cuales, pues, siempre recomendaciones con el profesional, ¿no? Siempre hay que nos puede ayudar a dar seguimiento en todas estas cosas. Sí fui un poquito claro, ¿verdad? Sí. Sí, muy bien. Muchísimas gracias, doctor. Karen, creo que ya no hay ninguna otra pregunta en el chat, ¿verdad? Creo que ya no sé si alguien más quiera hablar y hacerla directamente. Si hay alguien que quiera hacer una pregunta directa. Si no, yo, la verdad es que este tema del TDAH en adultos me llamó la atención, porque siempre pensamos
en los niños, pero que aparezca ya en edad adulta por el ambiente en el que te expones de alta presión, principalmente cuando estás en trabajo de alta carga de estrés. Pues qué interesante, la verdad, no había escuchado de esto, pero me interesa para buscar algunos artículos y conocer un poco más de este tema, porque sí siento que debe de ser desgastante estar viviendo con esto y no atenderte, sobre todo estar pensando que bien no sabes la razón y eso es mucho más estresante todavía, en vez de ayudarte te perjudicas, ¿no? El conocer por qué reaccionas de una forma u otra, creo que sí sería muy interesante mejor tener el diagnóstico y tener esas estrategias, ¿no? ¿Qué hago? Si lo que quiero soy muy activo, pues entonces tengo una estrategia para ayudarme a no, a que no sea tan notorio. Y también en la parte que comentaba, en la gráfica del medio ambiente, cómo apoya o no te apoya, pienso en que si un niño así está en un Montessori o está en una escuela súper rígida, súper, con una metodología, ningún niño puede ir más de una vez al baño y imagínate, sí, nos ha pasado y llega a ser muy estresante para los papás, para la escuela misma, que dicen, no, es que no es normal. Un papá me decía, es que no es normal que se mueva tanto, no es normal que se vaya a un psicólogo, cuando en realidad está en una escuela que no corresponde a su característica y que es mejor que esté en una escuela que pueda jugar, salir, tener muchas actividades. Entonces ya no es el niño problema, sino es una persona que participa, ¿no? Entonces hay que verlo así. Bueno, doctor, de veras que le agradecemos muchísimo este tema. Me encantó, sobre todo, conocerlo un poquito más allá de lo que generalmente conocemos en un artículo simple. La verdad, excelente su presentación. Me encantó porque con su explicación entendimos, creo que conceptos complejos, lo puso a nuestra disposición para que lo entendiéramos, y le agradezco muchísimo. De parte de la comunidad de amigos Sobredotados México, quiero darle un agradecimiento, de veras un aplauso para usted, porque la verdad nos ayudó a entender este tema muy interesante. Y bueno, esperemos que no sea la última plática que nos haga favor de dar, porque seguramente los papás que no tuvieron la oportunidad de verlo en vivo, van a querer que nos haga favor de presentar en alguna otra ocasión. Claro que sí, muchísimas gracias. Así es, también muchísimas gracias, Salvador. Bueno, para mí también estuvo increíble, bastante digerible y bueno, ya estoy pensando en en un diagnóstico personal. Antes de que el de mi hijo, ¿no? Porque realmente, bueno, nos aclaras muchas dudas y bueno, me pareció increíble tu ponencia. Muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Me gusta mucho hablar de este tema, la verdad. Y bueno, estamos en contacto. Ya, bueno, no sé si hayan registrado el correo del doctor, y pues cualquier situación, por ahí podríamos contactarlo. Claro que sí, si quieren. Bueno, les comparto mi cualquier cosa, pues pueden contarlo con Karen. Los pongo, este es mi correo. Gracias por su atención. No, igualmente, muchísimas gracias. Le mandan muchas felicitaciones, Leo. Mamá de Leo dice muchas gracias, una gran explicación. Otro también de los participantes, súper claro, muchas gracias. María también nos había agradecido la plática. Y bueno, por nuestra parte es todo. Doctor, de veras, un abrazo y muchísimas gracias. Quedamos en contacto, muy amable por su atención. Claro que sí, no, de nada. Muchas gracias por la invitación. Gracias, hasta luego, gracias. Bien. Gracias bye, a ustedes, a todos por participar. Que estén muy bien, buenas noches. Buenas noches. Gracias, Karen. A ti, gracias. Muchas gracias, Cintia. Cuídense gracias, mucho. Salvador. Bye.